Me desperté antes del amanecer, como cada año en este día. La casa estaba en calma, todos sus rincones silenciosos, esperando un movimiento, voces que hace tiempo se fueron. Antes de comenzar esta historia sobre límites, dolor y dignidad, te invito a suscribirte al canal. Y mientras escuchas, déjame en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, ya basta, por ti misma? Caminé con cuidado por la cocina, colocando los ingredientes uno por uno, mis manos recordando los movimientos aunque mi mente se quedará atrás. Cernir la harina, medí el azúcar, rompí los huevos frescos que compré en el mercado de la plaza. El aroma de la ralladura de limón llenó el aire fresco y brillante, casi suficiente para hacerme sentir un rayo de esperanza. A Valeria siempre le encantó este pastel, decía que sabía a días de sol. Me pregunté si aún lo recordaba. A media mañana preparé la mesa. El mantel de lino color crema con bordados de lavanda quedó perfectamente extendido sobre la madera. Desdoblé las servilletas y pulí la vieja platería. Cada lugar en la mesa era como un pequeño acto de fe. A las 12 en punto, el timbre sonó con su tono amable. Primero llegó Clara con los brazos llenos de claveles y una botella de vino blanco que sabía que me gustaba. Luego Esteban y Lidia, los vecinos de enfrente, con una tarjeta escrita con letras cursivas. Uno a uno llegaron las personas que habían sido testigos de mis años, abrazándome, besándome la mejilla. Nos acomodamos en la sala, el aire cálido con aromas de azúcar y café recién hecho. Clara se acercó para susurrarme que Sofía estaba creciendo rapidísimo. La había visto la semana pasada en el mercado. Sonreí y asentí, intentando que no me temblaran las manos al sostener la taza de café. Cada vez que la puerta crujía o se oían pasos en el porche, mi corazón se alzaba un poco, listo para creer que ella entraría con los brazos abiertos, su voz llena de disculpas. Pero los minutos se convirtieron en horas y el pastel de limón seguía intacto bajo su campana de cristal, esperando a la única persona para quien lo había hecho. Cuando el reloj de la chimenea marcó las 4, fui a la cocina y tomé el teléfono. Pegué el teléfono a mi oído, sintiendo como la pesadez en el pecho se asentaba en algo casi familiar. Sonó 3 veces antes de que contestara su voz brillante, demasiado brillante, como si quisiera que oyera lo feliz que estaba en otro lugar. Mamá, todo está bien, cerré los ojos. Hola, Valeria. Solo quería saber si venías de camino. Oh, alargó la palabra como ganando tiempo. De fondo alguien reía. Se oía el tintineo de platos, un estallido de música. Mamá, lo siento mucho. Estoy en casa de los papás de Mateo. Están haciendo una carne asada por el compromiso de Carla. Mi mano apretó el auricular. Entiendo, dije. Se me pasó por completo. Todo ha estado tan revuelto. Sofía tiene fútbol y el trabajo ha sido un caos. Intenté imaginarla parada en un patio soleado, con una copa de vino en la mano, rodeada de gente que había elegido antes que a mí. Hoy es mi cumpleaños, le recordé, mi voz más suave de lo que quería. Lo sé, dijo rápido. Iba a llamarte más tarde. Pensábamos pasar mañana, tal vez traerte algo para cenar. No hace falta, respondí. Mamá, no te pongas así. Siempre haces esto. No estoy haciendo nada, la interrumpí con la garganta apretada. Olvidaste. Eso es todo. Hubo un silencio largo. Luego suspiró, bajando la voz. Iremos el próximo fin. Si lo celebraremos entonces. Miré el pastel de limón bajo su campana de cristal, las velas que ni me molesté en encender. No, dije bajito. No te preocupes, mamá. Colgué antes de que terminara. Mi mano se quedó un momento más en el teléfono, como si soltarlo lo haría real. Respiré hondo, alisé mi vestido y volví a la sala, donde Clara servía café y todos fingían no haber oído nada. Clara levantó la mirada cuando regresé, sus ojos llenos de preguntas que no hizo. Solo me tendió una taza de café, su mano firme, y la tomé porque me daba algo que hacer además de pensar.
Me senté en mi silla de siempre al frente de la mesa. Desde ahí podía verlo, todos los platos con migajas, el jarrón de claveles que ya se marchitaban con el calor, el lugar intacto. La servilleta seguía doblada en un triángulo perfecto, esperando a quien nunca llegó. Esteban carraspeó, intentando traer la charla a algo seguro. Lidia contó una anécdota sobre el recital de piano de su nieta, su voz alegre y ensayada. Clara me dio una palmadita en el brazo y logré devolverle una sonrisa, pero mis ojos seguían volviendo a esa silla vacía. Recordé cómo Valeria se sentaba ahí de niña, balanceando las piernas bajo la mesa, hablando sin parar de la escuela. Recordé el año en que cumplió 16 y juró que ya era muy grande para el pastel de cumpleaños, pero aún así se comió 2 rebanadas. Ahora no era más que un espacio en la sala, un recordatorio de todo lo que se había ido cuando no miraba. La tarde avanzó en pequeñas olas de cortesía. La gente empezó a recoger sus cosas, ofreciendo abrazos y despedidas suaves. Clara se quedó hasta el final, ayudándome a llevar los platos a la cocina. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad mientras enjuagaba un plato. Asentí. Estoy bien, gracias por venir. No tienes que fingir conmigo, ¿sabes? Lo sé, dije, y era cierto. Pero también sabía que no había nada que decir que cambiara lo que ya había pasado. Cuando se fue, la casa se sumió en un silencio demasiado pesado para moverse en él. Me quedé en la puerta un buen rato antes de volver a la cocina y tomar el teléfono de nuevo. Sostuve el teléfono, pero no volví a llamarla. Lo dejé en la encimera, doblé el trapo de cocina con cuidado y apagué la luz. Esa noche me quedé despierta escuchando el zumbido del refrigerador y los crujidos de las tuberías viejas. Era casi reconfortante ese coro de pequeños ruidos, como si la casa siguiera adelante, como si nada hubiera pasado. Pasaron 3 días antes de que tuviera noticias suyas. Cada mañana me decía que no miraría el reloj, pero por la tarde siempre estaba en la ventana buscando su coche en la calle. El tercer día, justo después del mediodía, lo vi estacionarse. Bajó del coche con una chamarra clara que no reconocí, un bolso blanco de regalo en una mano y un sobremanila en la otra. Por un momento pensé que tal vez venía a disculparse, que aún había una parte de ella que recordaba quiénes éramos la una para la otra antes de que todo se sintiera como un negocio. Abrí la puerta antes de que tocara. Parecía cansada, con ojeras, la boca tensa. «Mamá», dijo sin mirarme del todo. «¿Podemos hablar?» Me hice a un lado para dejarla pasar. Dejó el bolso en la encimera, pero aferró el sobre, como si temiera que se le escapara. «Te traje algo», empezó, señalando el bolso. «Es solo un detallito, un poco atrasado». No lo miré. Esperé. Sus dedos apretaron el sobre. «Me llamó el banco», dijo, «me dijeron que el fideicomiso está congelado». Mantuve las manos cruzadas frente a mí. «Mamá, necesitamos entender qué pasa», continuó. «Mateo y yo contábamos con ese dinero para la refinanciación, para la colegiatura de Sofía». Pensé en el pastel de cumpleaños, aún en el refrigerador, en la silla que no se molestó en ocupar. «Contaban con eso», repetí en voz baja. Su voz tembló. «Sabes que estamos en una situación difícil. No entiendo por qué hiciste esto sin hablar conmigo». La miré, mi única hija, y sentí que la última chispa de esperanza se me escapaba. Fui al mueble donde guardaba la carpeta, la saqué y la puse en la mesa entre nosotras. Ella miró la carpeta como si pudiera morderla. Me senté y crucé las manos en mi regazo, esperando. No la tocó. Pensé en todos los años que esa carpeta representaba, en todas las decisiones que tomé para llenar, las noches que me quedé hasta tarde en la oficina de la escuela, los fines de semana que trabajé extra en la biblioteca municipal. El día que me quité el anillo de compromiso y lo llevé a la casa de empeño, diciéndome que solo era un objeto, que el amor no se medía en joyas. Recordé el primer departamento que Valeria compró, como me llamó llorando cuando se descompuso el boiler. Tomé cada peso que tenía y se lo di sin pensarlo 2 veces. Porque así son las madres,
no llevan la cuenta. No recuerdo cuántas veces te salvaron. Solo lo hacen y rezan para que algún día lo valores. Pero la gratitud en ella se fue desgastando. Con los años, sus visitas se volvieron llamadas, luego mensajes, luego nada, a menos que necesitara algo. Cada vez me decía que era la etapa de la vida en la que estaba. Me convencía de que no era personal. Era difícil mirarla y sentir que aún la conocía. Tenía los ojos oscuros de su padre, la misma energía inquieta que él cargó toda su vida, pero ahora había algo más en ella, algo más frío, más calculador. Por fin levantó la cabeza. Mamá, ¿por qué no solo dijiste que estabas molesta? ¿Por qué tuviste que hacer esto? Apoyé las palmas en la mesa. Porque pasé décadas fingiendo que tu ausencia no me dolía. Porque cada vez que olvidabas un cumpleaños, cada vez que decías que estabas muy ocupada, me decías que la próxima vez te acordarás, y no lo hacías. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Miré mis manos, la piel fina sobre los nudillos que alguna vez acunaron su pequeño cuerpo. Lo hice porque estaba cansada de fingir que yo te importaba más que lo que podía darte. Tragó saliva, su garganta trabajando. Esperé a que lo negara, a que me dijera que estaba equivocada, pero solo miró la carpeta en silencio. Por fin la alcanzó, sus dedos vacilantes la abrieron y recorrieron la primera página, sus ojos moviéndose rápido, su respiración entrecortándose cuando entendió que era yo misma. Había impreso las transcripciones, las palabras que ella creía privadas, ahora expuestas entre nosotras. Mamá, dijo con la voz ronca, ¿de dónde sacaste esto? No respondí. Ella sabía. Siguió leyendo, sus labios moviéndose en silencio mientras absorbía las líneas que le escribió a Mateo. Líneas sobre mi terquedad, sobre la posibilidad de buscar un poder notarial si me volvía difícil. Se llevó la mano a la boca. No quise que sonara así. Sentí algo afilado retorcerse en mi pecho, pero no lo dejé ver. Entonces, ¿cómo querías que sonara? Negó con la cabeza, los ojos llenándose de lágrimas. No sé. Estábamos desesperados. Mateo estaba en pánico por la hipoteca, por la escuela de Sofía. Dijo que necesitábamos un plan. Lo hizo parecer la única salida. La observé con cuidado, buscando la parte de ella que aún recordara que era mi hija antes que la esposa de alguien. Entonces planeaste decidir que no era apta para manejar mi propia vida. No, susurró. Solo pensamos que si no ayudabas de buena gana, tal vez sería más fácil si alguien más lo manejaba. Cerré los ojos un momento. Todo lo que veía era el día en que nació, cómo encajaba perfectamente en mi brazo. Había imaginado tantos futuros para ella. Ninguno era como este. No quería lastimarte, dijo con la voz quebrándose. Te lo juro. Abrí los ojos. Pero lo hiciste. Se hundió en la silla frente a mí, los hombros encorvados. Mamá, vamos a perder todo. Mateo tiene deudas que no sabía. La casa, la colegiatura, todo se nos está yendo. No dije nada. Sabía que quería que llenara el silencio con consuelo, con alguna promesa de salvarla como siempre lo había hecho, pero estaba demasiado cansada, y ella había dejado claro que solo era útil cuando podía partirme en pedazos para dárselos. Sus lágrimas rodaron por sus mejillas mientras bajaba la mirada a la mesa entre nosotras. La dejé ahí con sus lágrimas mientras saqué una segunda carpeta del cajón lateral. Levantó la vista, la confusión brillando entre la humedad de su rostro. La puse junto a la primera, cruzando las manos de nuevo. Hace 2 meses, dije con voz firme, fui a ver a Arturo Méndez. ¿Lo recuerdas? Ayudó a tu padre y a mí con nuestros testamentos. Me miró con cautela, su respiración irregular. Le dije que necesitaba consejo para proteger mi patrimonio, continué. Como asegurarme de que nadie pudiera decir que no era capaz sin pruebas. Él organizó una evaluación completa. Sus labios se entreabrieron. ¿Evaluación?
Asentí. Por un doctor que yo elegí. No alguien que Mateo pudiera influenciar. El informe está aquí. Toqué la carpeta y no la alcanzó. Parecía temer lo que podría decir. Dice que estoy completamente capacitada, le dije, que soy más que capaz de tomar mis propias decisiones. Mamá. Su voz sonaba frágil. También le pregunté a Arturo cómo reestructurar el fideicomiso, seguí, cómo cambiar mi testamento, cómo mover los activos para que nadie pudiera presionar otra vez. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Pensé en decírtelo. Pensé que tal vez, si lo hacía, vendrías a mí con honestidad. Se cubrió el rostro con las manos. No sabía qué más hacer. Estamos ahogándonos. Y pensaste que yo sería tu salvavidas, dije. Pensaste que podías esperar a que me fuera, tomar lo que quedara y llamarlo amor. Negó con fuerza. No, no fue así. Lo fue, dije, mi voz más suave de lo que esperaba. Olvidaste mi cumpleaños porque estabas demasiado ocupada haciendo planes con mi dinero. Empezó a llorar de verdad, los hombros temblando. Pero yo me sentí extrañamente calma, casi aliviada de que la verdad por fin estuviera entre nosotras, donde ambas pudiéramos verla. Tomé la carpeta y la giré hacia ella. Esta es la copia de mis nuevos arreglos, dije. Todo lo que pensabas que heredamos ya no es tuyo para esperarlo. Sus ojos buscaron los míos como si aún esperara que lo retirara. No tocó la carpeta. La miró como si pudiera desvanecerse si no la reconocía. Su respiración era superficial y regular. No sentí ningún triunfo al decírselo, solo el dolor sordo de tantas decepciones encadenadas. Metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué el sobre que había llevado días cargando, esperando el momento en que por fin llegara a mi puerta. Se lo tendí. Lee esto, dije. Quiero que escuches cada palabra. Lo tomó con dedos temblorosos, rompiendo el sello como si le doliera abrirlo. Desdobló la hoja y empezó a leer, su voz débil y rasposa. Valeria, este fideicomiso está cerrado. La casa ya no es tuya para esperar. Los ahorros ya no son tuyos para contar. Pasé mi vida creyendo que el amor era algo que tenía que demostrar siempre. Ahora veo que nada de lo que hice fue suficiente para que te quedaras. Si hubieras venido a mí con honestidad, te habría ayudado. Si hubieras venido porque me querías, te habría dado todo lo que me quedaba. Pero viniste porque creíste que tenías derecho a lo que construí. Viniste porque estabas cansada de esperar. Yo también estoy cansada de fingir que te importo más que el dinero que podría dejar. Así que eliminé esa pregunta. Te di el regalo de la claridad. Cuando me vaya, no heredarás mi casa ni mis ahorros. Solo heredarás el recuerdo de lo que elegiste. Su voz se quebró en la última línea y presionó el papel contra la mesa con ambas manos. Por un largo momento, ninguna se movió. No podía mirarme y yo no podía permitirme desviar la vista. Cuando alzó la cabeza, su rostro estaba enrojecido, los ojos hinchados. ¿Cómo pudiste hacer esto?, susurró. Crucé las manos en mi regazo. Lo hice porque tú lo hiciste necesario. Tomó una respiración temblorosa, sus dedos apretando la carta como si fuera lo único que la mantenía entera. Se secó los ojos con el dorso de la mano, aunque no logró estabilizar su voz. Mamá, por favor, podemos arreglarlo. Sé que parece terrible, pero te juro que no quería que llegara a esto. Estudié su rostro buscando a la niña que solía sostener cuando estaba enferma, al adolescente que una vez se aferró a mi brazo en la oscuridad porque era demasiado orgullosa para admitir que le temía a las tormentas. Todo lo que vi fue a una mujer que creía que mi valor terminaba cuando dejaba de ser útil. Pudiste haber venido a mí, dije. Pudiste haberme contado todo. Pudiste pedirme ayuda como mi hija, no como alguien negociando un trato. Sus hombros temblaron. Me daba vergüenza, susurró. Mateo no paraba de decirme que no entenderías, que nos juzgarás.
Cerré los ojos sintiendo algo suave deshacerse en mi pecho. Mateo no me conoce. Tú sí. Se llevó la mano a la boca, su respiración acelerada. Solo no sabía cómo decirte que habíamos fracasado. Abrí los ojos de nuevo. ¿Crees que no he fracasado en mi vida? ¿Crees que no he sentido vergüenza? Pero nunca te mentí al respecto. Se estremeció. Sentía el peso de todo presionándonos. A los años de compromisos silenciosos y pequeñas traiciones al fin expuestas. Mamá, dijo con voz ronca, por favor, ¿qué le diré a Sofía? ¿Qué diré cuando pregunté por qué ya no venimos aquí? Miré sus manos aferrando la carta, los nudillos blancos en los bordes. Puedes decirle, dije despacio, que su abuela pasó una vida amando a su madre y, cuando eso no fue suficiente, aprendió a amarse a sí misma. Su rostro se derrumbó, un sollozo escapándose, que sonaba más a duelo que a disculpa. Por primera vez sentí algo cercano a la lástima, pero no llegó lo bastante lejos como para cambiar mi decisión. Intentó hablar de nuevo, pero no salieron palabras. Esperé hasta que me miró, sus ojos suplicantes, antes de levantarme de la silla y caminar hacia la puerta. Me quedé junto a la puerta, con la mano en la perilla, sintiendo como el último eco del viejo dolor se asentaba en algo tranquilo. Ella permaneció en la mesa, los hombros hundidos, la carta aún atrapada bajo su palma como si necesitara sujetar para que no se escapara. Mamá, intentó de nuevo con la voz cruda, sé que crees que esto es imperdonable, pero no sé cómo arreglarlo si no me das una oportunidad. Mantuve mis ojos en su rostro, memorizando las líneas que habían cambiado con los años, como el tiempo la había transformado en alguien que ya no reconocía. No necesito que lo arregles, dije con suavidad. Necesito que entiendas por qué no puedo seguir fingiendo. Sus labios se entreabrieron como si fuera a discutir, pero no salió ninguna protesta. Cerró los ojos, las lágrimas escapándose a pesar de su esfuerzo por contenerlas. Nunca quise que fuera así, susurró. Le creí, pero querer no importaba cuando todo lo que había hecho decía lo contrario. Giré la perilla y abrí la puerta, dejando que la luz de la tarde se derramara en la cocina. Deberías irte, le dije. Miró alrededor de la sala, como buscando algo a lo que aferrarse, alguna prueba de que todos los años compartidos aún podían salvarse. Pero no había nada a lo que alcanzar. Lentamente se levantó y recogió su bolso y las carpetas. Por un momento pensé que me quería, como solía hacerlo cuando era pequeña y sin reservas. Pero las palabras nunca llegaron. Me hizo a un lado y pasó junto a mí sin tocarme el brazo. En el umbral se detuvo, como esperando que la llamara de vuelta. Cuando no lo hice, cruzó el porche y bajó los escalones. La vi subir al coche y alejarse, las llantas crujiendo sobre la grava. Cuando desapareció en la esquina, cerré la puerta detrás de mí y me quedé muy quieta en el silencio que dejó. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y me volví para poner la tetera para un té. Oh. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete para no perderte las siguientes. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que amar a alguien significaba también alejarse? Te leo.